8 de la mañana en punto y estamos ya aquí para transmitirle a todos ustedes, a todo el Perú, desde Radio Santa Rosa en Lima. Estamos al lunes 25 de agosto. No. Julio. Ya celebraste fiesta patria. Ya me fui. No, como van las cosas, les digo, las cosas van muy rápido. Sí. Van muy rápido, 25 de julio. Días previos a la salida de Ollanta Humala, le queda 25, 26, 27, 28 de la mañana, solo le queda ir al Te Deum, ¿no? Misa y Te Deum, como se dice. No hay más. Muy buenos días, Ismael. Buenos días, Rosa María Palacios, y la expresión del día sería: en política no hay coincidencias. No hay coincidencias y nada está dicho. Así es. El juego no termina hasta que no termina, cuando uno pensaba que ya el señor Humala se despedía con sus hijos ahí en la parada militar, que mañana y pasado hacían maletas, pues, y que ya no había nada más que hacer. Las noticias comenzaron a saltar desde el domingo en la noche. Yo voy a contarles toda la historia, la he contado en Facebook anoche y la voy a seguir contando en los próximos días, salvo que las cosas se desenvuelvan, creo yo, en el sentido positivo. Pero quiero darle contexto a lo que voy a contar con una noticia que viene hoy también en La República y que es bien interesante. En la edición impresa de hoy, 25 de julio del 2016, lo que dice sobre el caso Lava Jato en Brasil es lo siguiente: Odebrecht ofrece revelar coimas en Perú y Panamá. ¿De qué estamos hablando? Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía Odebrecht Constructora, que conocemos bien en el Perú, está preso y condenado a 19 años de condena por ser parte de un cartel de empresas cartelizadas para coimear en Brasil y obtener obras públicas de Petrobras. El esquema de lavado de dinero es gigantesco y abarca varios continentes. Nuestros colegas de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti y todos los que trabajan con él han sido los que más han hincado el diente en este asunto gravísimo, que por supuesto ustedes no verán ni en el comercio, mucho menos en el comercio, ni en la República, ni en ninguna parte. No sé por qué no les interesa tanto, siendo el caso de corrupción más grande de la historia de Latinoamérica. Pero bueno, lo que ha señalado Odebrecht es que va a dar información sobre coimas a supuestos pagos ilegales a funcionarios de los gobiernos de Ollanta Humala y de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli es un expresidente de Panamá, también acusado de corrupción. Ojalá que también diera información sobre García y Toledo, pero parece que esas se las están guardando. Lo que tenemos es lo siguiente de información obtenida por el diario O Globo, en realidad. Y voy a leerles. Ejecutivos de la compañía Odebrecht habrían ofrecido al Ministerio Público Federal de Brasil información sobre el pago de supuestos sobornos efectuados a los gobiernos del presidente Ollanta Humala y del exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli. Tal información fue difundida ayer por el periodista de investigación del portal brasileño O Globo, Guilherme Amado, que precisa que en el caso del gobierno peruano también habría sido citado un familiar del presidente Humala en una situación de supuesto pago de soborno. Un familiar, podría ser su esposa, no lo dicen. En cambio, para el caso del ex gobernante panameño Ricardo Martinelli, el periodista apunta que dentro de los testimonios ofrecidos sí se haría mención a la presunta participación directa de dicha ex autoridad. Ok, en cambio, el caso de Humala es un familiar, en el caso de Martinelli es directamente él. En la comunicación telefónica con la República, el periodista Guillermo Amado recordó que en la actualidad existe un proceso de delación premiada. En Brasil, lo que nosotros llamamos colaboración eficaz, ellos se llaman delación premiada. Yo te delato y recibo premio, ¿no? Entre la constructora Odebrecht y el Ministerio Público Federal de Brasil. Se trata de una forma de negociación entre ambas partes en la que los ejecutivos de la constructora ofrecen brindar información relevante a cambio de lograr beneficios para la reducción de sus penas. En el marco de este proceso, de que la defensa legal de los ejecutivos de Odebrecht habían ofrecido diversas informaciones sobre el pago de sobornos a políticos brasileños, incluidos actos similares a los gobiernos de Ollanta Humala y del panameño Ricardo Martinelli. Si bien en medios de Panamá señalaron que el empresario Marcelo Odebrecht, preso de hace más de un año, sería quien ofreció la información sobre el pago de sobornos a Perú y Panamá, el periodista Amado descartó tal versión.
explicó que son un promedio de 50 los ejecutivos de la empresa los que están inmersos en el proceso de delación y son sus representantes leales quienes ofrecieron los datos sobre los presuntos sobornos ante las autoridades del Ministerio Público Federal de Brasil. Guillermo Amado estimó que en agosto podrían culminar el proceso de delación y en septiembre se pronunciarían las autoridades judiciales para establecer si consideran relevante o no la información ofrecida por los ejecutivos de Odebrecht a cambio de acceder a ciertos beneficios. Por otro lado, expresó que la información específica sobre Perú y Panamá no resulta relevante para las autoridades judiciales de Brasil, debido a que en el ordenamiento legal interno no está tipificado como delito el pago de sobornos en el exterior. Sin embargo, lo revelado por los ejecutivos de la constructora Odebrecht sí podría ser remitido a modo de colaboración a los países interesados, como es el caso de Perú y Panamá, a fin de que las autoridades judiciales puedan realizar las investigaciones pertinentes. El ex congresista Juan Pari, presidente de la Comisión Lavallato, no descartó que la mención al pago de sobornos en el gobierno de Antumala tenga relación con el llamado programa OH, reportado en Brasil en virtud de una información encontrada en el celular de Marcelo Odebrecht y de su asistente. Ante esto, Pari consideró necesario que en el Ministerio Público se conforme un equipo ad hoc de fiscales a fin de investigar el fondo de estos hechos, incluidos los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Ajá. Así que tenemos bastante información. Ustedes saben que el Congreso frustró el debate de los informes del caso Lavallato y lo mandó al archivo, aun cuando el informe fue rescatado por IDL Reporteros y resultó ser un magnífico informe. Así que uno de los pocos rescatables del Congreso es uno de los que no se aprobó en el Congreso. Pero eso no tiene ninguna importancia. ¿A qué viene toda esta historia? Vamos por partes. Yo recibí una llamada el viernes en la noche, señalándome que se había presentado un pedido de indulto para Alberto Fujimori. La llamada fue un poco críptica, así que al principio no entendí nada, como suele pasarle a algunos periodistas como yo, que tenemos que concentrarnos un rato para entender qué fue lo que nos dijeron, y luego entendí que eso era lo que me habían dicho. Pero me parecía extraño, ¿no es cierto? Muy raro. ¿Por qué? Se van en una semana, estamos viernes. Y claro, mi voz en el teléfono me dijo, fíjate en los últimos hechos. En la congresista que juramentó esta mañana. Entonces, claro, ¿qué había pasado? El señor Gagó salió a hablar de indulto humanitario, pero se lo pedían a PPK. Así es. ¿Ok? Luego sale esta congresista en la mañana a jurar por el indulto inmunitario. En la noche, una marcha que supuestamente nadie ha organizado, porque no había un solo congresista, no estaba la bancada, no estaban los rostros visibles del fujimorismo, no estaba el secretario general, el señor Klimper, no había nadie. No había Kenji, no había familia, no había nadie. Claro. Espontáneamente una masa, entre esos ómnibus, ¿no? Con policía, escolta, etcétera, marchan por el indulto Fujimori sin que nadie los organice y todos con carteles naranjas. Es un poco extraño, ¿no? Todo está muy extraño. Mi fuente lo que me decía es que ese día se había presentado, esa tarde, un pedido de indulto ante el Ministerio de Justicia. El sábado. No, el viernes. Entonces yo el viernes a las 11 de la noche comencé a tuitear al ministro de Justicia. Claro. Confirme usted si se ha presentado o no un pedido. Porque es muy raro. Si ustedes revisan el Twitter de Alberto Fujimori, él había desautorizado cualquier pedido de indulto hace muy poco tiempo, incluyendo a su abogado, el señor Paco Castillo. Claro. ¿Ya? Entonces, el 28 de junio lo dice. El tema del indulto, como lo ha afirmado mi hija Keiko, es un asunto estrictamente familiar. Eso lo ha dicho el 28 de junio. El 28 de junio también dice, el abogado doctor Paco Castillo no tiene mi autorización para pronunciarse sobre temas ajenos a mis procesos judiciales en curso. Eso es lo que pone Alberto Fujimori. Obviamente lo pone Kenji, porque él no puede escribir. Claro. Entonces ahora resulta que el abogado Paco Castillo, porque no hay otra persona que pueda haber presentado la solicitud, Keiko está de viaje y sus hermanos no se han pronunciado, tiene que haber sido el único que ha presentado la solicitud el día viernes 22 de julio, casi un mes después de estas declaraciones de Alberto Fujimori. ¿Qué lo puede haber animado a presentar esto antes de que termine este gobierno? Porque por último esperan, ¿no? El lunes primero, si se lo quieren pedir a Pedro Pablo Kuczynski, obviamente, claro. ¿No? No,
Es que ya desde el miércoles el presidente Humala, está haciendo consultas para ver si es pertinente indultarlo o no. Probablemente haya sido un tema tratado en ese almuerzo con Pedro Pablo Kuczynski. Ahí viene la historia. Ajá. La última vez que se reúne con Kuczynski, que se reunió en varias y todo el mundo decía, ¿por qué se reúne tanto? Bueno, le planteó eso. Le planteó que lo indultaran casi entre los dos, pero que en realidad la resolución la firmara Kuczynski. Claro. ¿No? Que él iniciara el trámite y que Kuczynski lo indultaba. Y Kuczynski le dijo que no, de plano, como se lo dijo mal a Alan García, cuando Alan García le propuso lo mismo hace 5 años. Fue la misma propuesta, y Humala le dijo que no. Bueno, Kuczynski también le dijo que no, porque qué tal raza, porque vas a cargar tú con el muerto, ¿no? Que cargue que es el que quiere hacer las cosas. Así las cosas, el viernes en la noche había mucha presión, el Consejo de Ministros duró hasta las 2 de la mañana, el tema ya corría por todas partes, y el sábado el primer ministro en un tuit, todo se hace por tuit ahora, dijo que efectivamente se había recibido la solicitud y que se le tramitaría de acuerdo a la Constitución y la ley. Yo conozco mucho a Pedro Cateriano, estoy segura, ¿no es cierto?, que sabe que un indulto no procede. Ahora, vamos a explicar por qué no procede, ¿ya? Para que la gente fujimorista no se ponga furiosa conmigo. No procede en primer lugar porque hay una ley que prohíbe que se indulte a personas que han cometido el delito de secuestro agravado. O sea, ningún secuestrador agravado puede ser indultado. Esa ley la aprobó el Congreso con los votos del fujimorismo en la época de Alan García. Entonces, no se puede indultar por ley, para empezar. Segundo tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en graves violaciones de derechos humanos, olvídense de esa humanidad si no les gusta, en graves violaciones de derechos humanos no proceden ni amnistías, ni indultos, ni ningún tipo de escape, digamos, de la justicia. Y el secuestro es una grave violación de derechos humanos. Y el asesinato del Grupo Colina, también, peor. Entonces, claro, para que quede claro, los casos de corrupción en los cuales Fujimori ya se allanó, en esos ya tiene sentencia cumplida, porque han pasado más de 7 años preso, y las sentencias eran a 7 años. Correcto. Le queda cumplir la sentencia de Prensa Chicha, pero le quedan los 25 años por violaciones de derechos humanos. Él aterriza en Chile el 2005, ¿ok? Si le descuentas los 2 años en Chile, de los cuales 6 meses estuvo en penitenciaría, pero 1 año y medio en una casa, digamos, del 2007 al 2016, más los 6 meses, más o menos tiene 10 años preso, ¿ok? Le faltan 15 para cumplir su pena. Correcto. Es evidente que a los 78 años más 15 no va a llegar. No va a llegar. Obviamente, en algún momento puede, como han dicho, irse a morir a su casa, efectivamente, pero para eso necesitas una ley o un indulto humanitario. Y ahí está el truco. Lo que quieren usar es la figura del indulto humanitario. ¿Y cuáles son las condiciones para ello? Enfermedad terminal, no es el caso, Descartado. o una enfermedad crónica y discapacitante, por ejemplo, esclerosis múltiple. Ok. ¿Ya te das cuenta? Sí. Que, o sea, simple y llanamente no se te puede atender en la cárcel, vas perdiendo pues todos tus músculos hasta que finalmente te mueres. Y en primera instancia no es muy notorio a la vista. No, pero va a desarrollarse, Claro, ¿no? es correcto. Una angina de pecho, una aorta que se va cerrando, por ejemplo, ¿ya? Y que puedes morir en cualquier momento porque se te va a cerrar y es inoperable, ¿ya? Un tumor en el cerebro inoperable que te dan pues una esperanza de vida de, no sé, 1 año. ¿Ya? Entonces, ese tipo, o una enfermedad crónica, hay varias enfermedades crónicas discapacitantes, Parkinson, por ejemplo, ¿no? Claro. Alzheimer, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, es crónica, no te vas a morir mañana, es discapacitante. Bueno, el señor presidente no tiene ni Alzheimer, ni esclerosis múltiple, ni angina pectoris, ni nada de esas cosas, ¿ya? Goza de buena salud porque justamente en estos 10 años ha tenido un médico al lado de forma permanente. O sea, nunca ha estado mejor cuidado de su salud. No creo que ningún reo te haga los cuidados de salud que él tiene. Más le duele el dedo y lo llevan a una clínica. O sea, lo llevan más a la clínica de lo que nos llevan a nosotros. Entonces, es bien difícil que una junta médica entre hoy y mañana invente una enfermedad crónica discapacitante. Pero siempre se puede inventar. Pero para comprobar todo eso no se necesita de un tiempo prudencial. No, van, lo revisan hoy día. Basta que se ingrese el penal. Ingresan al penal a la Heroes, dicen, sí, caramba, sí, no, clarísimo. El Alzheimer ya lo tiene galopante. Okay. Listo, Okay. Diagnosticado de Alzheimer, entonces el señor tiene una enfermedad crónica discapacitante
Y como eso es finalmente una pericia médica, y la pericia médica es conforme, listo, el señor se va. Ahorita los 3 votos de la pericia médica, ¿no? Y ya está, listo. Y usted sabe que en este país todo se consigue, lamentablemente. Ahora, claro, estamos hablando de una farsa, ¿no? Porque hasta el momento nadie tiene evidencia de una enfermedad crónica discapacitante, porque la hipertensión arterial, discúlpenme, no es una hipertensión. Es controlable. Así es. Y cáncer, ya se le ha dicho 100 veces, no tiene. El doctor Hermel Huerta lo ha explicado varias veces. Entonces, en este estado de la cuestión, hoy es un día clave. ¿Y por qué es un día clave? Porque si esa comisión se reúne y dice, nosotros en 3 días no podemos pronunciarnos, ya lo veremos la próxima semana en el gobierno que viene, perfecto, se acabó la historia. Pero si esa comisión hoy día comienza a decir, vamos a hacer visita a la Diroes, tiembla pueblo, porque lo que se viene es un indulto humanitario. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesita el presidente para que ese indulto salga? La firma de un solo ministro. Porque el presidente es, como ustedes saben, inimputable durante su mandato y el responsable político siempre es el ministro que firma con él. Y el presidente del Consejo de Ministros no está de acuerdo con el asunto. En absoluto. Okay. Ya, si ha dicho que va a resolver de que de forma, de acuerdo a la Constitución y la ley, ya nos anuncia ahí nomás que no está de acuerdo con que esto siquiera se tramite. ¿Y si por ese motivo renuncia, agravaría la situación para el tema? Ahora lo vamos a explicar, porque ahora nos pide una pausa. Vamos a estar con el doctor Bernales también por teléfono. Yo se los voy adelantando. El ministro renuncia, no es el gabinete, no es el ministro de Justicia. ¿Quién va a firmar la resolución? ¿Ah? Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden, amigos, las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención Cusco y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Suscríbanse al canal de YouTube de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y también en la página de Facebook Sodomco. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Seguimos acá, 8:20, vamos a estar en unos momentos con el profesor Enrique Bernales para hablar de estos aspectos constitucionales, pero se los voy adelantando. Hay una posición de fuerza que puede tomar el presidente del Consejo de Ministros, que es decir, yo no voy a permitir que esto suceda, por lo tanto yo renuncio. Si el presidente del Consejo de Ministros renuncia, no hay gabinete, es decir, ningún ministro puede firmar nada hasta que no se nombre a otro presidente del Consejo de Ministros, que tendría que ser inmediatamente nombrado con la cartera de justicia. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente nombrado con la cartera de justicia para que única y exclusivamente firme la resolución. Ese sería el peor de los desenlaces, el fin más amargo y triste para un gobernante, ¿no? Que le renuncie su gabinete en protesta por un acto que consideran ilícito, ilegal, inconstitucional y finalmente una farsa, y que además de eso, ¿no es cierto?, tenga que nombrar a cualquiera que pase por la puerta de Palacio para que sea su presidente del Consejo de Ministros por un día, el día 27, digamos, el miércoles, claro, y que ese día firme la resolución. Esa es la única forma. Ahora, yo reitero, si el abogado de Alberto Fujimori ha presentado el viernes el pedido de indulto, han hecho una marcha que supuestamente ningún congresista conoce, han hecho unas declaraciones públicas algunos congresistas, no es porque sea una casualidad, no es porque lo estén pidiendo ahora porque se les acaba de ocurrir, es porque está coordinado. En política no hay casualidades y nos pueden envolver el indulto en 100 excusas, como que es humanitario, como que promueve la reconciliación nacional, como que el país lo quiere, que la mitad del país lo pide, pero lo cierto es que estás haciendo que una persona que está condenada a 25 años salga a los 10 años, a un poco menos de 10 años, y eso está prohibido, no se puede hacer. En el año, digamos, dentro de 5 años, si el presidente Fujimori está muy enfermo, supuestamente sí se le puede dar un indulto humanitario, pero si no lo está, ¿no es cierto?, no se puede. Por lo tanto, la renuncia del Consejo de Ministros sí, yo creo que sería una de las posibilidades más dramáticas, pero lamentablemente yo creo que al Consejo de Ministros no le quedaría otra, porque no pueden permitir que Ollantumala traicione la esencia, ¿no es cierto? Ya eso ya es la esencia de su mensaje. Ahora, ustedes me dicen, ¿pero qué saca Ollantumala? Saca que el Congreso no lo persiga por 5 años.
O sea, que los 73 congresistas del fujimorismo se allanen. Claro. El gobierno de Humala nunca existió, nunca nos vamos a ocupar de él, chao agendas. Y ahí encajaría el tema Odebrecht, por ejemplo. Exactamente, y por eso les he contado el cuento de Odebrecht al principio. Entonces, que las cosas se tramiten en el Poder Judicial, ¿ok? Entonces, que se tramiten en el Poder Judicial. Recuerden ustedes que el caso de Nadine Heredia no ha salido ni siquiera del Ministerio Público, o sea, ni siquiera hay acusación. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la etapa preparatoria de la acusación, ¿ya? Y probablemente ahí se puedan defender bastante bien, porque, como hemos repetido 100 veces, los dineros por los cuales se le persigue a Nadine Heredia son dineros de campaña, y los dineros de campaña en el Perú no tienen sanción penal. 100 veces lo he explicado, pero en fin. Entonces, con mucho cuidado hay que decirlo. Los Humala, en realidad, si tuvieran clara su defensa, no tendrían por qué estar ofreciendo esto, pero lo están ofreciendo. Ah, sí, tengo una fuente muy buena que señala que desde el miércoles pasado Ollanta está haciendo consultas, y otra fuente, tengo 3 fuentes cruzadas, han corroborado todo el relato que les he hecho, desde el lado de PPK y desde el lado del gobierno, desde los dos lados. Tenemos ya a Enrique Bernales en el teléfono. Muy buenos días, doctor Bernales. Buenos días, Rosa María. Mil disculpas, pero estoy con una gripe terrible. Bueno, así Adelante. nos está pasando a todos, así que a cuidarse un poquito, pero simplemente para hacer algunas preguntas formales. Una de las posibilidades que tiene el presidente del Consejo de Ministros para evitar un indulto, con el que no está de acuerdo, a 3 días de irse el gobierno, es renunciar. No hoy día, obviamente, sino mañana, ¿no es cierto?, y dejar al presidente sin gabinete, hasta que el presidente no haga juramentar a un presidente del Consejo de Ministros, por lo menos a uno, y que lo haga ser ministro de Justicia y firme la resolución, no podría emitir un indulto. Claro, por supuesto. En realidad, no es que la solicitud del indulto vuela desde un sitio a otro y llega por los aires a Palacio, no. El presidente tiene que recibir la documentación que viene firmada por el ministro de Justicia, si no, no hay ninguna posibilidad de que él conozca y resuelva. Por supuesto, pero supongamos que ya está todo, entre comillas, coordinado. Hoy se reúne la comisión, va, visita a la DIROES, visita al enfermo, lo declara enfermo, declara que tiene pues Alzheimer o que tiene Parkinson o que tiene cualquier enfermedad discapacitante, dice la norma, para indulto humanitario, no terminal, discapacitante y crónica. Entonces, y con ese informe lo mandan hoy a Palacio de Gobierno, se hace la resolución en el Ministerio de Justicia, ¿no? Y mañana se está emitiendo la resolución. ¿No es posible? Bueno, en el mundo de la fantasía todo es posible, pero las consecuencias políticas, si se diese un indulto en esas condiciones, sería realmente espantoso para, en primer lugar, todo el personal, ¿no?, que habría participado en una farsa de examen y de cumplimiento de las reglas que establece el propio reglamento con el que trabaja la Comisión de Indultos. Es absolutamente imposible que eso sea, pero supongamos que así es. Eso implicaría responsabilidades penales que abarcarían desde todos los funcionarios que han participado, el ministro de Justicia y el propio presidente de la República. O sea, peor que todos los narcoindultos. Claro, pero como usted comprenderá, finalmente un examen médico siempre tiene una carga de subjetividad, y el médico puede defenderse diciendo, perdón, lo que nosotros encontramos es que el señor ya no recordaba nada, y nos parecieron los síntomas clásicos del Alzheimer, por decirlo, ¿no? De un Alzheimer incipiente, y lo encontramos. Entonces, ¿quién va a discutir eso? Es lo que encuentra un médico, ¿no? Y si son 3 médicos y los 3 coinciden, por más que después el señor recupere la memoria... No hay ningún diagnóstico previo de Alzheimer, y el señor Fujimori es revisado cada 15 días y inclusive llevado a una clínica. Bueno, se lo acaban de encontrar. Y todo lo demás. Siempre hay un primer diagnóstico, se lo acaban de encontrar. Siempre hay un primer diagnóstico, se lo acaban de encontrar. ¿Se da cuenta? O sea, se puede jugar mucho con la subjetividad, y hasta que se determine si penalmente hubo una farsa o no, pueden pasar 5 años. Bueno, repito, si esto sucediera, sería un mundo fantástico y un escándalo político de terribles consecuencias para el futuro político del propio Humala, si es que le queda algún futuro político, ¿cierto?
pero yo creo que no es el camino. Yo estoy de acuerdo con usted, por supuesto que no es el camino. Le estoy contando la información que tengo. Hacerlo todo muy rápido, muy a último momento, muy contra el reloj, para que no haya posibilidad de reacción. A lo mejor quien le ha contado está confundido el 28 de diciembre con el 28 de julio. No, créame que la resolución... ¿Por qué, dígame usted entonces, el abogado Fujimori, después de ser desautorizado hace casi un mes, presenta este viernes una solicitud de indulto? No la presenta con el nuevo presidente, la presenta este viernes. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso da lugar ciertamente a la suspicacia, lo admito. Es un hecho objetivo, dato de la realidad. Un fujimorista jura por el indulto humanitario, otro ¿no? pide el indulto humanitario. Hay una marcha el viernes que supuestamente no organiza nadie, porque no están los fujimoristas conocidos, no está la familia. No, todo esto se realiza en 3 días. Y el presidente Fujimori ha hecho la consulta a Pedro Pablo Kuczynski para ver cuál de los dos lo indulta, como lo hizo Alan García. Y Kuczynski se ha negado de plano y lo ha salido a declarar, lo ha dicho: yo no voy a indultar a Alberto Fujimori. O sea, todos estos son hechos reales. Pero la otra hipótesis podría ser que todo esto es hecho para crearle más problemas a Kuczynski el día que inaugura su gobierno. No, porque de... digamos, a Kuczynski no le han presentado la solicitud, se la han presentado a Ollanta Humala. Eso es cierto, pero los efectos, porque Ollanta Humala va a darle el indulto a Fujimori cuando también hay el otro escandalete que es el de su propio hermano. Sí, pero su propio hermano lo quiere tener preso, no tiene ningún problema con eso. No hay ninguna solicitud presentada ni siquiera por su propia familia. Y si la presentaran hoy la desestimaría, porque, digamos, ¿qué cosa le puede ofrecer Antauro saliendo de la cárcel a Ollanta Humala? Una paliza por tener los 5 años preso, ¿no? Pero, por supuesto, pero si Antauro Humala quiere crearle problemas al hermano, se los va a crear también. No, ya se los y creó. Padre, no digamos nada. Por eso, pero en el caso de Antauro no hay una solicitud presentada. En el caso de Fujimori sí hay una solicitud presentada. Y sí hay la posibilidad. Yo creo francamente que esa hipótesis que tú que te han planteado a ti, de que puede darse, no lo niego. De que pueda aplicarse, lo veo sumamente difícil. Pero si así fuera, las consecuencias políticas van a ser muy graves, muy graves, porque no se puede indultar contra la ley pasando por encima de que una de las condenas es secuestro agravado, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo. Ahora, lo que le ofrecerían a Fujimori es, en realidad, ustedes se imaginarán, 5 años de paz en el Congreso. Ninguna investigación, ninguna megacomisión, ningún infierno de ese tipo. Paz. Bueno, eso también es un escenario relativo porque, por un lado, bueno, santo y pase, ya está libre Fujimori, pero la sangre en el ojo por la forma como perdieron las elecciones dura y va a durar muchos años. Claro que sí, eso sí, y además están convencidos de que no han perdido las elecciones, sino que se las han robado. O sea, que tenemos, ni siquiera aceptan haber perdido las elecciones. Pero claro, entonces, por eso es que aunque liberen a Fujimori, los que no son muy fujimoristas dentro de ese frente no perdonan no haber ganado las elecciones que creen haber ganado. Entonces, realmente es un panorama muy complicado en todos los escenarios que busquemos, y el mejor es el que no quieren caminar, el que no quieren transitar. Déjenlo gobernar a Kuczynski, por lo menos denle 100 días de plazo para ver cómo funciona, y entonces fumaremos la pipa de la paz, creo yo, ¿no es cierto? Pero todos estos espectáculos, todos estos escenarios que son conflictivos, en realidad apuntan mal y preocupan. Por supuesto que preocupan. Y yo creo que hacerlo público, al hacerlo yo público, lo que estoy tratando de hacer es que no suceda. Si no, lo haría público, ¿no es cierto? Lo que estoy tratando de hacer desde el viernes es que no suceda, ¿no? Entonces, hay que hacer público toda esta historia justamente para que el presidente de la República se dé cuenta de que hay un sector inmenso de la ciudadanía que repudiaría esto. Y que finalmente, como usted dice, no creo que los fujimoristas lo vayan a querer más por hacer esto. No.
No, definitivamente no, porque la verdad es que no por gusto hicieron la campaña que hicieron, que dicho sea de paso, salvo la última semana que fue una metida de pata una tras otra, todos lo habían hecho bien. Sí. Todos se encaminaba al triunfo y de repente algo le sucedió o algo hicieron que sucediera, no lo tengo claro, ¿no? Pero el castillo se derrumbó. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor Enrique Bernales. Yo le pido mil disculpas por sacarlo del reposo, del resfrío. Bueno. Pero bueno, abundante líquido, como dicen, y cama. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Vamos a hacer una pausa, nuestro productor nos la pide, después nos vamos a conectar con Chimbote. Tenemos un despacho desde allá. El presidente Ollanta estuvo este fin de semana presentando obras, en fin, inaugurando cosas, típico de fin de régimen. Nos van a contar qué fue lo que sucedió y nosotros vamos a conversar con ustedes también, porque queremos que el público se exprese sobre este tema y espero que nos escuchen en Palacio, que está aquí al costado, ¿no? No estamos pared por medio, pero estamos manzana por medio de la entrada lateral de Palacio de Gobierno, y manzana por medio, o sea, si ustedes sacan el correo, ¿no es cierto?, y el edificio amarillo grande, estamos ahí. Ojalá que escuchen. Si no lo sacan, es un terremoto. Así es, o sea, si no sucede lo del indulto, es porque hay presión pública para que no suceda, y tiene que ser así. Pero créanme que para el viernes en la noche, mi fuente me aseguraba que salía de todas maneras. O sea, que ya estaba presentada la solicitud y que hoy lunes se reunía la comisión a inventarle la enfermedad discapacitante crónica que hubiera lugar. Oigan, perdóname, como se lo inventaron a cruciatos apristas y a la semana tuvieron que declarar nulo el indulto. Y tú leías la resolución y el pobre hombre tenía las enfermedades más espantosas del mundo, ¿no? O como otros que también fueron indultados por Alan García y que se curaron. Mano santa, hijo, milagrosamente, ¿no? Ni el Señor de la Justicia es tan poderoso, qué bárbaro, ¿ya? De verdad, pero bueno, pasan esas cosas. Puede pasar lo que yo señor Bernales, todo puede pasar, ¿no? Efectivamente. ¿En el Perú? En el Perú. Todo puede pasar. Además, miren, es un periodo en el cual muchísima gente que está metida en el mundo político, etcétera, está de vacaciones. Se han ido del Perú. Keiko Fujimori no está en el Perú, está de vacaciones. ¿No es cierto? Los niños tienen vacaciones. Así que así vamos. Bueno, vamos con una pausa que nos la reclaman. Esto es Radio Santa Rosa, transmitiendo para todo el Perú y para toda la red de radios afiliadas de Sodomco y otras más que se unen con nosotros, así me han dicho. Así es. Y simplemente transmitiendo desde Lima lo que está pasando. Es una situación bastante grave. Volvemos, amigos. Recuerden nuestros teléfonos: RPM numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. Se les repito al volver de la pausa, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, amigos, presentando el programa A Pensar Más. Nuestros teléfonos, numeral 959-685-227 y el 940-338-457, Rosa María. Sí, en Radio Santa Rosa estamos contando todo sobre el indulto de Alberto Fujimori. Por favor, nos pueden seguir en Twitter a través de Sodomco y entrar por todos los canales de YouTube en esa misma materia. Esto no es un invento, aquí estamos contando lo que lo que está sucediendo al interior del Ejecutivo, las tensiones que hay en este momento. Hay unas voces que me dicen que esto se ha parado. Si es así, bueno, milagro. Pero que se estuvo negociando toda la semana pasada y que terminó con la presentación de la solicitud, no hay duda. El tema es el siguiente. Alberto Fujimori, la última vez que se habló de un indulto para él, el 28 de junio, escribió en su Twitter que desautorizaba a su abogado. Hoy día no ha escrito nada. Y ya desde el sábado se sabe que se ha presentado una solicitud de indulto a su favor. Bueno, vamos a escuchar a nuestro público. Tenemos llamadas. Aló, muy buenos días. Hemos perdido la llamada. También vamos a estar en un ratito con Chimbote, pero hemos perdido la llamada. Y vamos a conversar rápidamente sobre este tema. ¿Aló?
Reiteramos nuestros teléfonos 959-685-227 y 940-338-457. Están entrando varias llamadas al mismo tiempo. Eso es lo que pasa. Y parece que hay un cuello de botella en la línea telefónica. Sí, se nos enreda todo. Sí. Pero vamos a ver si pueden entrar de una en una para que tengamos... ¿tú tienes ahí una información? Sí, Chimbote está en línea ya con nosotros. Perfecto. Ollanta Humala ha estado precisamente en esa zona. Cintia Iparraguirre nos tiene la información a esta hora. Perfecto. Adelante, Cintia. Buenos días a todos los oyentes. Sí, para contarles que efectivamente el presidente Ollanta Humala vino a Chimbote este sábado último junto a su ministro de Transportes, José Gallardo. Su visita ha sido principalmente para colocar la primera piedra de lo que será la vía de evitamiento para Chimbote y también una obra que beneficiará a los distritos de Nuevo Chimbote, Cosco y Santa. Esta obra, valorizada en 500 millones de soles, ha sido anhelada por el pueblo chimbotano, tanto que al ver la población y las autoridades que no iba a ejecutarse pronto, provocó una serie de movilizaciones y protestas en los últimos meses. Son 39.7 kilómetros lo que se va a construir en un año y medio. Por esta vía transitará vehículos de carga pesada y permitirá la descongestión en el casco urbano de esta ciudad. La ceremonia de colocación de la primera piedra se ha llevado a cabo en el kilómetro 415 de la Panamericana Norte, cerca al balneario de Esique. Cabe indicar que Ollanta Humala también llegó a inaugurar un tramo de la red vial Trujillo-Pativilca. Humala aprovechó en su discurso a destacar su gestión, como por ejemplo el impulso del Ministerio de Inclusión Social y Programas Sociales. Sin embargo, cuando ha sido consultado por la prensa local, no ha respondido ninguna pregunta y solo ha atinado a responderle al canal del Estado. A pesar que los periodistas chimbotanos le insistieron con varias preguntas, simplemente no respondió, aceleró el paso y se subió a su vehículo y se marchó. Todo lo que tengo que informarles desde Chimbote. Muchas gracias, Cintia, por esa información. Y sí, efectivamente, el presidente de la República, Ollanta Humala, tiene la costumbre de no responder entrevistas, no responder preguntas espontáneas, todo armadito para que finalmente se luzca, ¿no? Pero hay que decir que es más popular en provincias que en Lima, probablemente por estas inauguraciones. Ayer salieron los resultados de GFK y me parece que tenía 25% de aprobación en Lima, con eso se despide. Bueno. 25% de aprobación nacional, más baja en Lima, pero llega como a 30% en el interior. Vamos con más llamadas. Antes ¿Aló? hay que agradecer a Radio Santo Domingo, que Cintia Iparraguirre nos ha enviado esta información desde esta zona, en Chimbote. Ahora tenemos una llamada desde Comas, Rosa María. A ver, aló, muy buenos días. Bien, se cortó la comunicación telefónica, esperamos sus llamadas para sus comentarios aquí a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, 959-685-227, 940-338-457. Exactamente, y vamos a seguir conversando sobre esto que es la noticia del día. Está en varias portadas, hoy sí, la República lo pone señalando a Pablo Kuczynski: yo no daré el indulto. O sea, si lo han presentado el viernes pasado con un presidente electo que dice yo no los voy a indultar, punto, ¿ya? Y ratifica que los crímenes de lesa humanidad se castigan de la forma en lo que se hizo con el presidente Alberto Fujimori, dice además que quizás esté mayor y quizás enfermo pueda justificar no un indulto, pero sin cumplir la pena en su casa. Se lo han dicho 100 veces, tramiten una ley, porque hay que tramitar una ley de arresto domiciliario y no hay ningún problema. Lo que no le van a dar es un indulto ni tampoco una amnistía. Y lo dijo en campaña Kuczynski, yo misma se lo pregunté. Vamos con más llamadas. Puente Piedra en el aire, muy buenos días, por favor. ¿Aló? Su nombre y lo escuchamos. Muy buenos días, sí, sumamente preocupados porque la sigue usted, doctora, tanto en Twitter como en las redes sociales. Estamos sumamente preocupados de los vecinos, todas las personas que hemos leído atentamente este tema, porque sería lamentable un gobierno que al final se vaya a tomar un paso a última hora, que sería desastroso para cualquier imagen, no solamente aquí, sino en el exterior, ¿no? Y bueno, también recomendarle a sus oyentes que haga un pasito que tienen que recomendar también a todos los seguidores del programa. Pueden en YouTube suscribirse a la página de Radio Santa Rosa, y en la noche que regresen, Bueno, bien bonito allí,
el llamado para que ustedes pinchen allí nomás y inmediatamente escuchen todo el programa en la noche a la hora que deseen. Muchas gracias por... Muchas gracias, efectivamente. Clara, ¿eh? Sí, bueno. muy bueno. Efectivamente, se cuelga el programa, está en la página colgado diariamente, a las 11 de la mañana lo está contando. En Sodomco. En Así Sodomco. es. La Cada página emisora hace lo propio en sus respectivas cuentas. Claro. Y Santa Rosa lo tiene colgado, pero Sodomco también lo tiene colgado. Así que ese es trabajo de Ismael, así que él lo hace muy bien. Y estamos grabando acá con una pequeña cámara, así que ustedes saben perfectamente que se transmite en audio y en imagen. Nos llaman desde Ecuador, Rosa María. Aló, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estamos? Sí, lo escuchamos. Mira, respecto del tema que están conversando, el pedido del indulto a Alberto Fujimori, creo que es importante no olvidar algo, que hace algún tiempo cuando entrevistaban a los hermanos Fujimori, Kenji y Keiko, ellos dijeron en algún momento que no volverían a pedir un indulto al presidente Humala si es que no tenían la certeza que se le iban a conceder, porque el padre no podría soportar otra frustración como la que tuvieron anteriormente. Entonces creo que es un elemento que abona, que realmente parecería que todo está coordinado para que le concedan de una manera ilegal o como quieran llamarlo el indulto a Fujimori. Así es, muchísimas gracias por ese aporte. Efectivamente, eso fue lo que dijo la familia, que no iban a volver a presentarlo durante este gobierno si no tenían la seguridad de que iban a obtenerlo, porque sería jugar con las expectativas del padre y que eso no lo iban a volver a hacer. Y esta vez, está presentado el viernes, ningún miembro de la familia se ha pronunciado, el abogado está no habido, ¿ya? Nadie habla, y el mismo Alberto Fujimori no ha desautorizado a su abogado. Bueno. Ya, o sea, ¿a qué estamos jugando? Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presentando a Pensar Más. Nuestros teléfonos, Rosa María Palacios, están que revientan. ¿Quieren opinar? Vamos a escuchar las opiniones del público, nos llaman desde Comas. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María, te saluda el señor Wilfer Carlos del distrito de Comas. Lo escuchamos. Buenos días, escuchaba antes la situación actual que estamos viviendo. Yo creo que es una situación tan triste para el gobierno de Humala que se despide indultando nada más que a Alberto Fujimori, ¿no? Después de haber despotricado durante todas sus dos campañas y en el mismo gobierno la lucha anticorrupción, que hoy ya estemos en posibilidades de que se le dé el indulto a una persona que ha sido condenada por delitos de lesa humanidad y por todos los temas de corrupción, ¿no? Es lamentable, ojalá que la reflexión que tú has hecho sea escuchada por las autoridades y pues esto se paralice y no se llegue a concluir en un tema de indulto, ¿no? Bueno, así estamos. Muchísimas gracias por su participación. Hay mucha gente que duda que esto pueda suceder y yo espero que no suceda. O sea, quiero ser clara. Yo espero que haciendo toda esta bulla en medios, y hay algunos que se están sumando, esto no suceda y que el presidente entienda que esto es muy grave. La verdad es que yo creo que no le va a servir para nada. Hay un grupo de gente que votó por Keiko Fujimori para que a Nadine la metan presa. Bueno, si el canje es que no los van a tocar, entonces va a haber una enorme frustración de esos, entre comillas, votantes del fujimorismo. Y no le hace bien un futuro político a Keiko Fujimori. Ahora, es verdad que la agenda del fujimorismo durante 10 años ha sido sacar a Alberto Fujimori a la cárcel. O sea, acuérdense de las declaraciones de Cecilia Chacón después de la primera vuelta. Él tiene que salir por la puerta grande. Sí. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la agenda del fujimorismo. Aun cuando Keiko la haya disimulado y haya dicho que solamente su padre saldrá, no indultaría a nadie, dijo en la primera vuelta, me regiré por la ley. Pocos le creen. Pero lo cierto es que había un distanciamiento porque su padre creía que políticamente ella tenía que actuar de otra manera. Ella se distancia del padre y hace la estrategia, pues, esta dual, que es muy interesante. Victimiza a su padre para que la gente le dé pena en la cárcel y al mismo tiempo se distancia de su legado histórico, ¿no es cierto? Entonces así ganó las elecciones, ¿no? Yo no soy la heredera de su legado histórico, él es mi padre, yo soy yo, pero al mismo tiempo a la gente le da pena en la cárcel, con lo cual casi gana la presidencia. Así es. ¿Ya? Casi gana la presidencia, o sea, no es una mala técnica. Vamos a ver qué dice el público. ¿Aló? Surco, en el aire, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, señora, la escuchamos. Rosa María, una consulta. Entonces, pero yo digo, el fujimorismo no se da cuenta que con esto se desenmascara, y por otro lado, entonces todo ese rollo de Keiko durante la campaña de que
Kuczynski de candidato de Ollanta y toda esta cosa, fue toda una farsa para finalmente, porque todo esto ya estaba conversado. Esto parece que está siendo conversado en las últimas 2 semanas. No es algo que estuvo conversado antes, pero sí es algo que está conversado en las últimas 2 semanas porque le da una ventaja a Ollanta. Yo reitero, yo creo que hasta este momento no se puede probar delito en el caso de Nadine Heredia porque en el tema de las agendas se trata de plata de campaña y en el Perú la plata de campaña no tiene, el uso de esta plata no tiene sanción penal, ¿ok? Pero ellos están aterrados, eso está clarísimo, por algo, ¿no es cierto? El presidente deja de tener protección constitucional a partir del 29 de julio, ya se le puede procesar, claro, tiene beneficio de antejuicio en el Congreso, además, si el Congreso lo blinda, nadie lo va a tocar. ¿Qué Congreso lo tiene que blindar? Uno que tiene 73 congresistas fujimoristas. Entonces, si Alberto Fujimori sale libre, tiene el compromiso de que esos 73 congresistas fujimoristas no pasen al presidente por un antejuicio. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso es el tema. Entonces, cuando a una persona se le persigue de la forma en la que se ha perseguido a Ollanta Humala y su esposa, estas son las consecuencias. Tiene que negociar y políticamente él entiende que un canje, porque lo que están canjeando no es Antauro, están canjeando al mismo presidente y a su esposa versus Alberto Fujimori. Ese es el canje. Esa es la dimensión del problema. No creo que sea difícil de entender. Antauro no tiene nada que ver, como ponen algunas portadas videos, si van a canjear a Antauro. No están canjeando a Antauro, está canjeándose él mismo. ¿Ya? El presidente tiene 5 años de protección en el Congreso, porque no se le puede procesar si no se le hace un antejuicio. Entonces, si durante esos 5 años está protegido en el Congreso, y su esposa también, lo único que tienen que resolver son los problemas en el Ministerio Público. Y esos problemas en el Ministerio Público se pueden resolver fácilmente porque hasta el momento no hay delito. Con lo cual aseguran absoluta tranquilidad. Y en 5 años verán si reconstruyen la imagen de Nadine Heredia para el 2026, que tendrá 50 años y será joven y podrá ser candidata. Tenemos más llamadas. ¿Aló? Aló, Rosa María. Así es. ¿Qué tal, Rosa María? Buenos días. ¿Cómo estás en la María de los Olivos? Sí, realmente es preocupante. Es obvio que se ve una jugada política. Es lo único que le queda a los Humala. No hay otra. No hay otra jugada. Y yo creo que la sociedad, como nosotros, deberíamos en su momento protestar, así como hubo una protesta contra No Keiko, también salir y protestar contra este posible indulto humanitario, ¿no? Sería nefasto, realmente sería nefasto, sería triste que la clase política llegue a estos niveles. Bueno, eso sí se puede esperar. Así es. Pero nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no podemos pues quedarnos callados, ¿no? Ya salimos cuando hubo la protesta No Keiko, y también se puede salir ante una protesta de este calibre, ¿no? Que realmente pues ensuciaría la política peruana. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy día es un día clave, como digo, si la comisión de indultos se reúne y dice que no puede resolver esto en 3 días, como es lógico, se acabó. Asunto concluido. Pero si va a la DIROE, si ustedes ven que la cosa avanza y que ya van a emitir su informe y que lo van a emitir mañana, a preocuparse todo el mundo. A preocuparse todo el mundo. Ustedes no saben, los fujimoristas están mudos. La bancada dice que no sabe nada. Pero hay un ataque fujitrol contra mí increíble en el Twitter, ¿eh? Estoy bloqueando desde anoche, ¿no? Eres malvada, ¿por qué nos odias? El odio, toda la vaina del odio. ¿A santo de qué? Estamos discutiendo un hecho legal. Entonces, el problema aquí no es un tema de odio o de simpatías. Los fujimoristas, como digo, están en cura de silencio, como ponen acá, pero en realidad esto es complicado. Me hacen una pregunta jurídica que la quiero responder. La sentencia del TC señala que lo de lesa humanidad es declarativo, por ende Alberto Fujimori no fue condenado por lesa humanidad. Escúchenme, lo que dice claramente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Barrios Altos no usa la palabra lesa humanidad, lo que usa es graves violaciones de derechos humanos. Graves violaciones de derechos humanos, que es lo que estoy usando. Y que en los casos de graves violaciones de derechos humanos no proceden amnistías ni indultos. Por eso se tuvo que volver a juzgar a todo el Grupo Colina. ¿Ok? No proceden amnistías ni indultos. Y ese es el caso Barrios Altos. Exactamente por el que se ha juzgado a Fujimori. Olvídense de lo de la lesa humanidad que no lo entiende nadie. Graves violaciones de derechos humanos. A ver. Llamada desde Surco en estos momentos. Muy buenos días, aló.
Muy buenos días, soy Ricardo. Rosa María, buenos días. Rosa María, yo creo de que si este presidente ha develado un busto y se ha autocondecorado ya todo su gabinete en secreto, yo creo que se va a zurrar en todo y darle el indulto. ¿Usted cree que sí se lo va a dar? Yo creo que sí. ¿Te acuerdas cuando advertiste lo de Castañeda, que no voten por él y todo? Sí. Bueno. Sí, yo creo que va a ser algo analógico similar. Últimamente me he vuelto pitoniza, como me dicen. Yo le agradezco muchísimo. Gracias, Ricardo. Yo detesto acertar, por lo menos en este caso detesto acertar. No me gusta informar esto, pero creo que si no hacemos bulla sobre el tema, se puede cumplir en una realidad. Y yo solamente tengo este espacio. Tengo las redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo mi blog y tengo Radio Santa Rosa. No tengo más. Y hago un programa de televisión para TV PUC los jueves. Para este jueves no va a haber. Entonces no tenemos tiempo y la única forma es hacerlo por esta vía. Yo le pido a todo el mundo que esté en contra que haga sentir a través de las redes sociales su contrariedad por este asunto y que apoyemos al primer ministro, porque el primer ministro no quiere y obviamente no quiere renunciar por esto. Tenemos una llamada más, la última. Estados Unidos en el aire. Estados Unidos en el aire. ¿Aló? Rosa María, buenos días. Le habla Luis Hurtado. Una consulta. Sí. Políticamente podría ser beneficiado darle el indulto a Fujimori, porque destrozaría la única opción que tienen los fujimoristas. Porque sería ¿me repite al final? La única opción que tienen los fujimoristas, ¿no? O sea, su plan de gobierno es solamente... Sí, es verdad, o sea, en su agenda de liberación de Fujimori, en los próximos 5 años no se avisora nada, salvo que ellos mismos den una ley de amnistía, que ya sabemos que la Corte Interamericana no la admite, el presidente Kuczynski no la firme, la aprueben por insistencia 15 días después, pero eso da tiempo a una gran movilización nacional. Y la única forma de sacar de la cárcel a Fujimori ahí es meterlo en un avión y mandarlo a Japón, porque lo volverían a meter preso de todas maneras, ¿no es cierto? Incluso con este indulto, lo más probable, creo yo, es que Fujimori escape inmediatamente del país, porque tiene la sensación que le puede pasar lo mismo que a Crucillat, que una semana después se declare nulo el indulto y termine nuevamente en prisión. Por lo tanto, sería una libertad complicada para él, porque no necesariamente se va a pasear por las calles de Lima por mucho rato. Entonces, ahí hay toda una discusión pendiente. No sé si Alberto Fujimori quiera regresar a Japón, ahí vive su hijo Hiro, de repente sí, de repente no, de repente ahí tiene los negocios que necesita para su subsistencia, pero es un hombre de 78 años, reitero, tiene la edad de Kuczynski, y para el año 2021 ya no tiene ninguna posibilidad de ser presidente, tiene 83 años. La inhabilitación, por si acaso, fue por 10 años, se le impuso el 2001, el 2011 venció. Postular puede él en el año 2021, pero tendrá entonces 83 años y una hija que tal vez quiera seguir postulando. Tenemos que terminar. Nos vamos. Eso es, tenemos que terminar. Me han pedido 2 horas acá. Lo siento. Pero ahora sí, les digo a todos los que están interesados, son ustedes los que tienen que pelearla. Yo les cuento la historia, pero no tengo más medio que este. No hay más. Y esta es la historia. Y tenemos un Consejo de Ministros en jaque por un presidente que probablemente está pensando con toda seriedad, si no hubieran presentado la solicitud de indulto, en indultar a Alberto Fujimori en las próximas 72 horas. Y no hay más tiempo, porque el 28 de la mañana terminó el gobierno. Lo va a indultar, si lo indulta, el día 27. Vamos. Nos despedimos. Es todo por hoy, los esperamos mañana a las 8 de la mañana aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Eso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Apuntan mal y preocupan. Por supuesto que preocupan. Y yo creo que hacerlo público, al hacerlo yo público, lo que estoy tratando de hacer es que no suceda. Si no, lo haría público. ¿No es cierto? Lo que estoy tratando de hacer desde el viernes es que no suceda. ¿No? Entonces,
hay que hacer público toda esta historia justamente para que el presidente de la República se dé cuenta de que hay un sector inmenso de la ciudadanía que repudiaría esto. Y que finalmente, como usted dice, no creo que los fujimoristas lo vayan a querer más por hacer esto. No, definitivamente no, porque la verdad es que no por gusto hicieron la campaña que hicieron, que dicho sea de paso, salvo la última semana que fue una metida de pata una tras otra, todos lo habían hecho bien. Sí. Todos se encaminaba al triunfo y de repente algo le sucedió o algo hicieron que sucediera, no lo tengo claro, ¿no? Pero el castillo se derrumbó. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor Enrique Bernales. Yo le pido mil disculpas por sacarlo del reposo, del resfrío. Bueno. Pero bueno, abundante líquido, como dicen, y cama. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Vamos a hacer una pausa, nuestro productor nos la pide, después nos vamos a conectar con Chimbote. Tenemos un despacho desde allá. El presidente Ollanta estuvo este fin de semana presentando obras, en fin, inaugurando cosas, típico de fin de régimen. Nos van a contar qué fue lo que sucedió y nosotros vamos a conversar con ustedes también, porque queremos que el público se exprese sobre este tema y espero que nos escuchen en Palacio, que está aquí al costado, no estamos pared por medio, pero estamos manzana por medio de la entrada lateral de Palacio de Gobierno, y manzana por medio, o sea, si ustedes sacan el correo, ¿no es cierto?, y el edificio amarillo grande, estamos ahí. Ojalá que escuchen. Si no lo sacan, es un terremoto. Así es, o sea, si no sucede lo del indulto, es porque hay presión pública para que no suceda. Y tiene que ser así. Pero créanme que para el viernes en la noche, mi fuente me aseguraba que salía de todas maneras. O sea, que ya estaba presentada la solicitud y que hoy lunes se reunía la comisión a inventarle la enfermedad discapacitante crónica que hubiera lugar. Oigan, perdóname, como se los inventaron a cruciatos apristas y a la semana tuvieron que declarar nulo el indulto. Y tú leías la resolución y el pobre hombre tenía las enfermedades más espantosas del mundo, ¿no? O como otros que también fueron indultados por Alan García y que se curaron. Mano santa, hijo, milagrosamente, ¿no? Ni el Señor de la Justicia es tan poderoso, qué bárbaro, ¿ya? De verdad, pero bueno, pasan esas cosas. Puede pasar lo que yo señor Bernales, todo puede pasar, ¿no? Efectivamente. ¿En el Perú? En el Perú. Todo puede pasar. Además, miren, es un periodo en el cual muchísima gente que está metida en el mundo político, etc., está de vacaciones. Se han ido del Perú. Keiko Fujimori no está en el Perú, está de vacaciones. ¿No es cierto? Los niños tienen vacaciones. Así que así vamos. Bueno, vamos con una pausa que nos la reclaman. Esto es Radio Santa Rosa, transmitiendo para todo el Perú y para toda la red de radios afiliadas de Sodomco y otras más que se unen con nosotros, así me han dicho. Así es. Y simplemente transmitiendo desde Lima lo que está pasando. Es una situación bastante grave. Volvemos, amigos. Recuerden nuestros teléfonos: RPM numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. Se les repito al volver de la pausa, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, amigos, presentando el programa A Pensar Más. Nuestros teléfonos, numeral 959-685-227 y el 940-338-457, Rosa María. Sí, en Radio Santa Rosa estamos contando todo sobre el indulto de Alberto Fujimori. Por favor, nos pueden seguir en Twitter a través de Sodomco y entrar por todos los canales de YouTube en esa misma materia. Esto no es un invento, aquí estamos contando lo que lo que está sucediendo al interior del Ejecutivo, las tensiones que hay en este momento. Hay unas voces que me dicen que esto se ha parado. Si es así, bueno, milagro. Pero que se estuvo negociando toda la semana pasada y que terminó con la presentación de la solicitud, no hay duda. El tema es el siguiente. Alberto Fujimori, la última vez que se habló de un indulto para él, el 28 de junio, escribió en su Twitter que desautorizaba a su abogado. Hoy día no ha escrito nada. Y ya desde el sábado se sabe que se ha presentado una solicitud indulto a su favor.
Bueno, vamos a escuchar a nuestro público. Tenemos llamadas. Aló, muy buenos días. Hemos perdido la llamada. También vamos a tener un ratito con Chimbote, pero hemos perdido la llamada y vamos a conversar rápidamente sobre este tema. Aló. Reiteramos nuestros teléfonos 959-685-227 y 940-338-457. Están entrando varias llamadas al mismo tiempo. Eso es lo que pasa. Y parece que hay un cuello de botella en la línea telefónica. Sí, se nos enreda todo. Sí. Pero vamos a ver si pueden entrar de una en una para que tengamos... ¿tú tienes ahí una información? Sí, Chimbote está en línea ya con nosotros. Perfecto. Ollanta Humala ha estado precisamente en esa zona. Cintia Iparraguirre nos tiene la información a esta hora. Perfecto. Adelante, Cintia. Buenos días a todos los oyentes. Sí, para contarles que efectivamente el presidente Ollanta Humala vino a Chimbote este sábado último junto a su ministro de Transportes, José Gallardo. Su visita ha sido principalmente para colocar la primera piedra de lo que será la vía de evitamiento para Chimbote y también una obra que beneficiará a los distritos de Nuevo Chimbote, Cosco y Santa. Esta obra, valorizada en 500 millones de soles, ha sido anhelada por el pueblo chimbotano, tanto que al ver la población y las autoridades que no iba a ejecutarse pronto, provocó una serie de movilizaciones y protestas en los últimos meses. Son 39.7 kilómetros lo que se va a construir en un año y medio. Por esta vía transitará vehículos de carga pesada y permitirá la descongestión en el casco urbano de esta ciudad. La ceremonia de colocación de la primera piedra se ha llevado a cabo en el kilómetro 415 de la Panamericana Norte, cerca 8 de la mañana en punto y estamos ya aquí para transmitirle a todos ustedes, a todo el Perú, desde Radio Santa Rosa en Lima. Estamos al lunes 25 de agosto. No. Julio. Ya celebraste fiesta patria. Ya me fui ya. No, como van las cosas, les digo, las cosas van muy rápido. Sí. Van muy rápido, 25 de julio. Días previos a la salida de Ollanta Humala, le queda 25, 26, 27, 28 de la mañana, solo le queda ir al Te Deum, ¿no? Misa y Te Deum, como se dice. No hay más. Muy buenos días, Ismael. Buenos días, Rosa María Palacios, y la expresión del día sería: en política no hay coincidencias. No hay coincidencias y nada está dicho. Así es. El juego no termina hasta que no termina, cuando uno pensaba que ya el señor Humala se despedía con sus hijos ahí en la parada militar, que mañana y pasado hacían maletas, pues, y que ya no había nada más que hacer. Las noticias comenzaron a saltar desde el domingo en la noche. Yo voy a contarles toda la historia, la he contado en Facebook anoche y la voy a seguir contando en los próximos días, salvo que las cosas se desenvuelvan, creo yo, en el sentido positivo. Pero quiero darle contexto a lo que voy a contar con una noticia que viene hoy también en la República y que es bien interesante. En la edición impresa de hoy, 25 de julio del 2016, lo que dice sobre el caso Lava Jato en Brasil es lo siguiente: Odebrecht ofrece revelar coimas en Perú y Panamá. ¿De qué estamos hablando? Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía Odebrecht Constructora, que conocemos bien en el Perú, está preso y condenado a 19 años de condena por ser parte de un cartel de empresas cartelizadas para coimear en Brasil y obtener obras públicas de Petrobras. El esquema de lavado de dinero es gigantesco y abarca varios continentes. Nuestros colegas de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti y todos los que trabajan con él han sido los que más han hincado el diente en este asunto gravísimo, que por supuesto ustedes no verán ni en el comercio, mucho menos en el comercio, ni en la República, ni en ninguna parte. No sé por qué no les interesa tanto, siendo el caso de corrupción más grande de la historia de Latinoamérica. Pero bueno, lo que ha señalado Odebrecht es que va a dar información sobre coimas a supuestos pagos ilegales a funcionarios de los gobiernos de Ollanta Humala y de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli es un expresidente de Panamá, también acusado de corrupción. Ojalá que también diera información sobre García y Toledo, pero parece que esas se las están guardando. Lo que tenemos es lo siguiente de información obtenida por el diario O Globo, en realidad.
Y voy a leerles. Ejecutivos de la compañía Odebrecht habrían ofrecido al Ministerio Público Federal de Brasil información sobre el pago de supuestos sobornos efectuados a los gobiernos del presidente Ollanta Humala y del exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli. Tal información fue difundida ayer por el periodista de investigación del portal brasileño O Globo, Guilherme Amado, que precisa que en el caso del gobierno peruano también habría sido citado un familiar del presidente Humala en una situación de supuesto pago de soborno. Un familiar, podría ser su esposa, no lo dicen. En cambio, para el caso del ex gobernante panameño Ricardo Martinelli, el periodista apunta que dentro de los testimonios ofrecidos sí se haría mención a la presunta participación directa de dicha ex autoridad. Ok, en cambio, el caso de Humala es un familiar, en el caso de Martinelli es directamente él. En la comunicación telefónica con la República, el periodista Guillermo Amado recordó que en la actualidad existe un proceso de delación premiada. En Brasil, lo que nosotros llamamos colaboración eficaz, ellos se llaman delación premiada. Yo te delato y recibo premio, ¿no? Entre la constructora Odebrecht y el Ministerio Público Federal de Brasil. Se trata de una forma de negociación entre ambas partes en la que los ejecutivos de la constructora ofrecen brindar información relevante a cambio de lograr beneficios para la reducción de sus penas. En el marco de este proceso, de que la defensa legal de los ejecutivos de Odebrecht habían ofrecido diversas informaciones sobre el pago de sobornos a políticos brasileños, incluidos actos similares a los gobiernos de Ollanta Humala y del panameño Ricardo Martinelli. Si bien en medios de Panamá señalaron que el empresario Marcelo Odebrecht, preso de hace más de un año, sería quien ofreció la información sobre el pago de sobornos a Perú y Panamá, el periodista Amado descartó tal versión. Explicó que son un promedio de 50 los ejecutivos de la empresa los que están inmersos en el proceso de delación y son sus representantes leales quienes ofrecieron los datos sobre los presuntos sobornos ante las autoridades del Ministerio Público Federal de Brasil. Guillermo Amado estimó que en agosto podrían culminar el proceso de delación y en septiembre se pronunciarían las autoridades judiciales para establecer si consideran relevante o no la información ofrecida por los ejecutivos de Odebrecht a cambio de acceder a ciertos beneficios. Por otro lado, expresó que la información específica sobre Perú y Panamá no resulta relevante para las autoridades judiciales de Brasil, debido a que en el ordenamiento legal interno no está tipificado como delito el pago de sobornos en el exterior. Sin embargo, lo revelado por los ejecutivos de la constructora Odebrecht sí podría ser remitido a modo de colaboración a los países interesados, como es el caso de Perú y Panamá, a fin de que las autoridades judiciales puedan realizar las investigaciones pertinentes. El ex congresista Juan Pari, presidente de la Comisión Lavallato, no descartó que la mención al pago de sobornos en el gobierno de Ollanta Humala tenga relación con el llamado programa OH, reportado en Brasil en virtud de una información encontrada en el celular de Marcelo Odebrecht y de su asistente. Ante esto, Pari consideró necesario que en el Ministerio Público se conforme un equipo ad hoc de fiscales a fin de investigar el fondo de estos hechos, incluidos los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Ajá. Así que tenemos bastante información. Ustedes saben que el Congreso frustró el debate de los informes del caso Lavallato y lo mandó al archivo, aun cuando el informe fue rescatado por IDL Reporteros y resultó ser un magnífico informe. Así que uno de los pocos rescatables del Congreso es uno de los que no se aprobó en el Congreso. Pero eso no tiene ninguna importancia. ¿A qué viene toda esta historia? Vamos por partes. Yo recibí una llamada el viernes en la noche, señalándome que se había presentado un pedido de indulto para Alberto Fujimori. La llamada fue un poco críptica, así que al principio no entendí nada, como suele pasarle a algunos periodistas como yo, que tenemos que concentrarnos un rato para entender qué fue lo que nos dijeron, y luego entendí que eso era lo que me habían dicho. Pero me parecía, En realidad, no es que la solicitud del indulto vuela desde un sitio a otro y llega por los aires a Palacio, no. El presidente tiene que recibir la documentación que viene firmada por el ministro de Justicia, si no, no hay ninguna posibilidad de que él conozca y resuelva. Por supuesto, pero supongamos que ya está todo, entre comillas, coordinado. Hoy se reúne la comisión, va, visita a la DIROES, visita al enfermo, lo declara enfermo, declara que tiene pues Alzheimer o que tiene Parkinson o que tiene cualquier enfermedad discapacitante, dice la norma, para indulto humanitario, no terminal, discapacitante y crónica. Entonces,
Y con ese informe lo mandan hoy a Palacio de Gobierno, se hace la resolución en el Ministerio de Justicia, ¿no? Y mañana se está emitiendo la resolución. ¿No es posible? Bueno, en el mundo de la fantasía todo es posible, pero las consecuencias políticas, si se diese un indulto en esas condiciones, sería realmente espantoso para, en primer lugar, todo el personal, ¿no?, que habría participado en una farsa de examen y de cumplimiento de las reglas que establece el propio reglamento con el que trabaja la Comisión de Indultos. Es absolutamente imposible que eso sea, pero supongamos que así es. Eso implicaría responsabilidades penales que abarcarían desde todos los funcionarios que han participado, el ministro de Justicia y el propio presidente de la República. O sea, peor que todos los narcoindultos. Claro, pero como usted comprenderá, finalmente un examen médico siempre tiene una carga de subjetividad. Y el médico puede defenderse diciendo, perdón, lo que nosotros encontramos es que el señor ya no recordaba nada. Y nos parecieron los síntomas clásicos del Alzheimer, por decirlo, ¿no? De un Alzheimer incipiente. Y lo encontramos. Entonces, ¿quién va a discutir eso? Es lo que encuentra un médico, ¿no? Y si son 3 médicos y los 3 coinciden, por más que después el señor recupere la memoria... No hay ningún diagnóstico previo de Alzheimer y el señor Fujimori es revisado cada 15 días y inclusive llevado a una clínica. No, se lo acaban de encontrar. Y todo lo demás. Siempre hay un primer diagnóstico, se lo acaban de encontrar. Siempre hay un primer diagnóstico, se lo acaban de encontrar. ¿Se da cuenta? O sea, se puede hacer, o se puede jugar mucho con la subjetividad y hasta que se determine si penalmente hubo una farsa o no, pueden pasar 5 años. Bueno, repito, si esto sucediera, sería un mundo fantástico y un escándalo político de terribles consecuencias para el futuro político del propio Humala, si es que le queda algún futuro político, ¿cierto? Pero yo creo que no es el camino. Yo estoy de acuerdo con usted, por supuesto que no es el camino. Le estoy contando la información que tengo. Hacerlo todo muy rápido, muy a último momento, muy contra el reloj, para que no haya posibilidad de reacción. A lo mejor quien le ha contado esto ha confundido el 28 de diciembre con el 28 de julio. No, créame que la resolución... ¿Por qué, dígame usted entonces, el abogado Fujimori, después de ser desautorizado hace casi un mes, presenta este viernes una solicitud de indulto? No la presenta con el nuevo presidente, la presenta este viernes. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso da lugar ciertamente a la suspicacia, lo admito. Es un hecho objetivo, dato de la realidad. Un fujimorista jura por el indulto humanitario, otro ¿no? pide el indulto humanitario. Hay una marcha el viernes que supuestamente no organiza nadie, porque no están los fujimoristas conocidos, no está la familia. No, todo esto se realiza en 3 días. Y el presidente Fujimori ha hecho la consulta a Pedro Pablo Kuczynski para ver cuál de los dos lo indulta, como lo hizo Alan García. Y Kuczynski se ha negado de plano y lo ha salido a declarar, lo ha dicho, yo no voy a indultar a Alberto Fujimori. O sea, todos estos son hechos reales. Pero la otra hipótesis podría ser que todo esto es hecho para crearle más problemas a Kuczynski el día que inaugura su gobierno. No, porque porque digamos, a Kuczynski no le han presentado la solicitud, se la han presentado a Ollanta Humala. Eso es cierto, pero los efectos, porque Ollanta Humala va a darle el indulto a Fujimori cuando también hay el otro escandalete que es el de su propio hermano. Sí, pero su propio hermano lo quiere tener preso, no tiene ningún problema con eso. No hay ninguna solicitud presentada ni siquiera por su propia familia. Y si la presentaran hoy la desestimaría, porque, digamos, ¿qué cosa le puede ofrecer Antauro saliendo de la cárcel a Ollanta Humala? Una paliza por tener los 5 años preso, ¿no? Pero, por supuesto, pero si Antauro Humala quiere crearle problemas al hermano, se los va a crear también. No, ya se los y el creó. padre no digamos nada. Por eso, pero en el caso de Antauro no hay una solicitud presentada. En el caso de Fujimori sí hay una solicitud presentada. Y sí hay la posibilidad. Yo creo francamente que esa hipótesis que tú que te han planteado a ti, de que puede darse, no lo niego. De que pueda aplicarse, lo veo sumamente difícil. Pero si así fuera, las consecuencias políticas van a ser muy graves, muy graves, porque
no se puede indultar contra la ley pasando por encima de que una de las condenas es secuestro agravado, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo. Ahora, lo que le ofrecerían a Fujimori es, en realidad, ustedes se imaginarán, 5 años de paz en el Congreso. Ninguna investigación, ninguna megacomisión, ningún infierno de ese tipo. Paz. Bueno, eso también es un escenario relativo porque, por un lado, bueno, santo y pase, ya está libre Fujimori, pero la sangre en el ojo por la forma como perdieron las elecciones dura y va a durar muchos años. Claro que sí, eso sí, y además están convencidos de que no han perdido las elecciones, sino que se las han robado. O sea, así que tenemos, ni siquiera aceptan haber perdido las elecciones. Pero por eso es que aunque liberen a Fujimori, los que no son muy fujimoristas dentro de ese frente no perdonan no haber ganado las elecciones que creen haber ganado. Entonces realmente es un panorama muy complicado en todos los escenarios que busquemos, y el mejor es el que no quieren caminar, el que no quieren transitar. Déjenlo gobernar a Kuczynski, por lo menos denle 100 días de plazo para ver cómo funciona, y entonces fumaremos la pipa de la paz, creo yo, ¿no es cierto? Pero todos estos espectáculos, todos estos escenarios que son conflictivos, en realidad... No es, dicen, sí, caramba, sí, no, clarísimo, el Alzheimer ya lo tiene galopante. Okay. Listo, okay. Diagnosticado de Alzheimer, entonces el señor tiene una enfermedad crónica discapacitante, y como eso es finalmente una pericia médica, y la pericia médica es conforme, listo, el señor se va. Ahorita los 3 votos de la pericia médica, ¿no? Y ya está, listo, y usted sabe que en este país todo se consigue, lamentablemente. Ahora, claro, estamos hablando de una farsa, ¿no? Porque hasta el momento nadie tiene evidencia de una enfermedad crónica discapacitante, porque la hipertensión arterial, discúlpenme, no es una hipertensión, es controlable. Así es. Y cáncer, ya se le ha dicho 100 veces, no tiene. El doctor Hermel Huerta lo ha explicado varias veces. Entonces, en este estado de la cuestión, hoy es un día clave. ¿Y por qué es un día clave? Porque si esa comisión se reúne y dice, nosotros en 3 días no podemos pronunciarnos, ya lo veremos la próxima semana en el gobierno que viene, perfecto, se acabó la historia. Pero si esa comisión hoy día comienza a decir, vamos a hacer visita a la Diroes, tiembla pueblo, porque lo que se viene es un indulto humanitario. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesita el presidente para que ese indulto salga? La firma de un solo ministro. Porque el presidente es, como ustedes saben, inimputable durante su mandato, y el responsable político siempre es el ministro que firma con él. Y el presidente del Consejo de Ministros no está de acuerdo con el asunto. En absoluto. Okay. Si ha dicho que va a resolver de que de forma, de acuerdo a la Constitución y la ley, ya nos anuncia ahí nomás que no está de acuerdo con que esto siquiera se tramite. Y si por ese motivo renuncia, ¿agravaría la situación para el tema? Ahora lo vamos a explicar, por ahora nos pide una pausa, vamos a estar con el doctor Bernales también por teléfono. Yo se los voy adelantando. El ministro renuncia, no es el gabinete, no es el ministro de Justicia. ¿Quién va a firmar la resolución? Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden, amigos, las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención Cusco y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Suscríbanse al canal de YouTube de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y también en la página de Facebook Sodomco. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Seguimos acá, 8:20, vamos a estar en unos momentos con el profesor Enrique Bernales para hablar de estos aspectos constitucionales, pero se los voy adelantando. Hay una posición de fuerza que puede tomar el presidente del Consejo de Ministros, que es decir, yo no voy a permitir que esto suceda, por lo tanto yo renuncio. Si el presidente del Consejo de Ministros renuncia, no hay gabinete, es decir, ningún ministro puede firmar nada hasta que no se nombre a otro presidente del Consejo de Ministros, que tendría que ser inmediatamente nombrado con la cartera de justicia. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente nombrado con la cartera de justicia para que única y exclusivamente firme la resolución. Ese sería el peor de los desenlaces, el fin más amargo y triste para un gobernante, ¿no? Que le renuncie su gabinete
en protesta por un acto que consideran ilícito, ilegal, inconstitucional y finalmente una farsa, y que además de eso, ¿no es cierto?, tenga que nombrar a cualquiera que pase por la puerta de Palacio para que sea su presidente del Consejo de Ministros por un día, el día 27, digamos, el miércoles, claro, y que ese día firme la resolución. Esa es la única forma. Ahora, yo reitero, si el abogado de Alberto Fujimori ha presentado el viernes el pedido de indulto, han hecho una marcha que supuestamente ningún congresista conoce, han hecho unas declaraciones públicas algunos congresistas, no es porque sea una casualidad, no es porque lo estén pidiendo ahora porque se les acaba de ocurrir, es porque está coordinado. En política no hay casualidades y nos pueden envolver el indulto en 100 excusas, como que es humanitario, como que promueve la reconciliación nacional, como que el país lo quiere, que la mitad del país lo pide, pero lo cierto es que estás haciendo que una persona que está condenada a 25 años salga a los 10 años, a un poco menos de 10 años, y eso está prohibido, no se puede hacer. En el año, digamos, dentro de 5 años, si el presidente Fujimori está muy enfermo, supuestamente sí se le puede dar un indulto humanitario, pero si no lo está, ¿no es cierto?, no se puede. Por lo tanto, la renuncia del Consejo de Ministros sí, yo creo que sería una de las posibilidades más dramáticas, pero lamentablemente yo creo que al Consejo de Ministros no le quedaría otra, porque no pueden permitir que Ollanta traicione la esencia, ¿no es cierto? Ya eso ya es la esencia de su mensaje. Ahora, ustedes me dicen, ¿pero qué saca Ollanta? Saca que el Congreso no lo persiga por 5 años. O sea, que los 73 congresistas del fujimorismo se allanen. Claro. El gobierno de Humala nunca existió, nunca nos vamos a ocupar de él, chao agendas. Y ahí encajaría el tema Odebrecht, por ejemplo. Exactamente, y por eso les he contado el cuento de Odebrecht al principio. Entonces, que las cosas se tramiten en el Poder Judicial, ¿ok? Entonces, que se tramite en el Poder Judicial. Recuerden ustedes que el caso de Nadine Heredia no ha salido ni siquiera del Ministerio Público. O sea, ni siquiera hay acusación. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la etapa preparatoria de la acusación, ¿ya? Y probablemente ahí se puedan defender bastante bien porque, como hemos repetido 100 veces, los dineros por los cuales se le persigue a Nadine Heredia son dineros de campaña. Y los dineros de campaña en el Perú no tienen sanción penal. 100 veces lo he explicado, pero en fin. Entonces, con mucho cuidado hay que decirlo. Los Humala, en realidad, si tuvieran clara su defensa, no tendrían por qué estar ofreciendo esto. Pero lo están ofreciendo. Ah, sí. Tengo una fuente muy buena que señala que desde el miércoles pasado, Ollanta Humala está haciendo consultas. Y otra fuente, tengo 3 fuentes cruzadas, han corroborado todo el relato que les he hecho. Desde el lado de PPK y desde el lado del gobierno, desde los dos lados. Tenemos ya a Enrique Bernales en el teléfono. Muy buenos días, doctor Bernales. Buenos días, Rosa María. Mil disculpas, pero estoy con una gripe terrible. Bueno, así nos está pasando a todos, así que a cuidarse un poquito, pero simplemente para hacer algunas preguntas formales. Una de las posibilidades que tiene el presidente del Consejo de Ministros para evitar un indulto, con el que no está de acuerdo, a 3 días de irse el gobierno, es renunciar. No hoy día, obviamente, sino mañana, ¿no es cierto? Y dejar al presidente sin gabinete. Hasta que el presidente no haga juramentar a un presidente del Consejo de Ministros, por lo menos a uno, y que lo haga ser ministro de Justicia y firme la resolución, no podría emitir un indulto. Claro, por supuesto. Extraño, ¿no es cierto? Muy raro. ¿Por qué? Se van en una semana. Estamos viernes. Y claro, mi voz en el teléfono me dijo, fíjate en los últimos hechos. En la congresista que juramentó esta mañana. Entonces, claro, ¿qué había pasado? El señor Gagó salió a hablar de indulto humanitario, pero se lo pedían a PPK. Así es. ¿Ok? Luego sale esta congresista en la mañana a jurar por el indulto inmunitario. En la noche, una marcha que supuestamente nadie ha organizado, porque no había un solo congresista, no estaba la bancada, no estaban los rostros visibles del fujimorismo, no estaba el secretario general, el señor Klimper, no había nadie. No había Kenji, no había familia, no había nadie. Claro. Espontáneamente una masa, entre esos ómnibus, ¿no? Con policía, escolta, etcétera, marchan por el indulto Fujimori sin que nadie los organice y todos con carteles naranjas. Es un poco extraño, ¿no? Todo está muy extraño. Mi fuente lo que me decía es que ese día se había presentado, esa tarde,
un pedido de indulto ante el Ministerio de Justicia. El sábado. No, el viernes. Entonces yo el viernes a las 11 de la noche comencé a tuitear al ministro de Justicia. Claro. Confirme usted si se ha presentado o no un pedido. Porque es muy raro. Si ustedes revisan el Twitter de Alberto Fujimori, él había desautorizado cualquier pedido de indulto hace muy poco tiempo, incluyendo a su abogado, el señor Paco Castillo. Claro. ¿Ya? Entonces, el 28 de junio lo dice. El tema del indulto, como lo ha afirmado mi hija Keiko, es un asunto estrictamente familiar. Eso lo ha dicho el 28 de junio. El 28 de junio también dice: el abogado doctor Paco Castillo no tiene mi autorización para pronunciarse sobre temas ajenos a mis procesos judiciales en curso. Eso es lo que pone Alberto Fujimori. Obviamente lo pone Kenji, porque él no puede escribir. Claro. Entonces ahora resulta que el abogado Paco Castillo, porque no hay otra persona que pueda haber presentado la solicitud, Keiko está de viaje y sus hermanos no se han pronunciado, tiene que haber sido el único que ha presentado la solicitud el día viernes 22 de julio, casi un mes después de estas declaraciones de Alberto Fujimori. ¿Qué lo puede haber animado a presentar esto antes de que termine este gobierno? Porque por último esperan, ¿no?, el lunes primero, si se lo quieren pedir a Pedro Pablo Kuczynski, obviamente, claro. ¿no? No, es que ya desde el miércoles el presidente Humala está haciendo consultas para ver si es pertinente indultarlo o no. Probablemente haya sido un tema tratado en ese almuerzo con Pedro Pablo Kuczynski. Ahí viene la historia. Ajá. La última vez que se reúne con Kuczynski, que se reunió en varias y todo el mundo decía, ¿por qué se reúne tanto? Bueno, le planteó eso. Le planteó que lo indultaran casi entre los dos, pero que le harían la resolución la firmara Kuczynski. Claro. ¿No? Que él iniciara el trámite y que Kuczynski lo indultaba. Y Kuczynski le dijo que no, de plano, como se lo dijo Humala a Alan García, cuando Alan García le propuso lo mismo hace 5 años. Fue la misma propuesta. Y Humala le dijo que no. Bueno, Kuczynski también le dijo que no, porque qué tal raza, porque vas a cargar tú con el muerto, ¿no? Que cargue que es el que quiere hacer las cosas. Así las cosas, el viernes en la noche había mucha presión, el Consejo de Ministros duró hasta las 2 de la mañana, el tema ya corría por todas partes, y el sábado el primer ministro en un tuit, todo se hace por tuit ahora, dijo que efectivamente se había recibido la solicitud y que se le tramitaría de acuerdo a la Constitución y la ley. Yo conozco mucho a Pedro Cateriano, estoy segura, ¿no es cierto?, que sabe que un indulto no procede. Ahora, vamos a explicar por qué no procede, ¿ya?, para que la gente fujimorista no se ponga furiosa conmigo. No procede en primer lugar porque hay una ley que prohíbe que se indulte a personas que han cometido el delito de secuestro agravado. O sea, ningún secuestrador agravado puede ser indultado. Esa ley la aprobó el Congreso con los votos del fujimorismo en la época de Alan García. Entonces, no se puede indultar por ley, para empezar. Segundo tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en graves violaciones de derechos humanos, olvídense de esa humanidad si no les gusta, en graves violaciones de derechos humanos no proceden ni amnistías, ni indultos, ni ningún tipo de escape, digamos, de la justicia. Y el secuestro es una grave violación de derechos humanos. Y el asesinato del Grupo Colina, también, peor. Entonces, claro, para que quede claro, los casos de corrupción en los cuales Fujimori ya se allanó, en esos ya tiene sentencia cumplida, porque han pasado más de 7 años preso, y las sentencias serán a 7 años. Correcto. Le queda cumplir la sentencia de Prensa Chicha, pero le quedan los 25 años por violaciones de derechos humanos. Él aterriza en Chile el 2005, ¿ok? Si le descuentas los 2 años en Chile, de los cuales 6 meses estuvo en penitenciaría, pero 1 año y medio en una casa, digamos, del 2007 al 2016, más los 6 meses, más o menos tiene 10 años preso, ¿ok? Le faltan 15 para cumplir su pena. Correcto. Es evidente que a los 78 años más 15 no va a llegar. Obviamente, en algún momento puede, como han dicho, irse a morir a su casa, efectivamente, pero para eso necesitas una ley o un indulto humanitario. Y ahí está el truco. Lo que quieren usar es la figura del indulto humanitario. ¿Y cuáles son las condiciones para ello? Enfermedad terminal, no es el caso. Descartado. O una enfermedad crónica y discapacitante. Por ejemplo, esclerosis múltiple. Ok. ¿Ya te das cuenta? Sí. Que
o sea, simple y llanamente no se te puede atender en la cárcel, vas perdiendo pues todos tus músculos hasta que finalmente te mueres. Y en primera instancia no es muy notorio a la vista. No, pero va desarrollándose, claro, ¿no? es correcto. Una angina de pecho, una aorta que se va cerrando, por ejemplo, ¿ya? Y que puedes morir en cualquier momento porque se te va a cerrar y es inoperable. ¿Ya? Un tumor en el cerebro inoperable que te dan pues una esperanza de vida de, no sé, 1 año. ¿Ya? Entonces, ese tipo, o una enfermedad crónica, hay varias enfermedades crónicas discapacitantes, Parkinson, por ejemplo, ¿no? Claro. Alzheimer, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, es crónica, no te vas a morir mañana, es discapacitante. Bueno, el señor presidente no tiene ni Alzheimer, ni esclerosis múltiple, ni angina pectoris, ni nada de esas cosas, ¿ya? Goza de buena salud porque justamente en estos 10 años ha tenido un médico al lado de forma permanente. O sea, nunca ha estado mejor cuidado de su salud. No creo que ningún reo te haga los cuidados de salud que él tiene. Más le duele el dedo y lo llevan a una clínica. O sea, lo llevan más a la clínica de lo que nos llevan a nosotros. Entonces, es bien difícil que una junta médica entre hoy y mañana invente una enfermedad crónica discapacitante. Pero siempre se puede inventar. Pero para comprobar todo eso no se necesita de un tiempo prudencial. No, lo revisan hoy día. Basta que se ingrese. Ingresan al penal a la